Jorge Mario Bergoglio, el futuro Papa Francisco, nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Fue el mayor de 5 hermanos en una familia de clase trabajadora. Sus padres, Mario José Bergoglio y Regina María Sívori, habían emigrado de Italia. El joven Jorge creció en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Asistió a una escuela salesiana local. Esta experiencia influiría más tarde en su decisión de unirse a la orden jesuita. La juventud de Jorge estuvo marcada por un profundo sentido de la fe y una creciente conciencia social. Fue testigo directo de las luchas de la gente común en su barrio. Esta conciencia de las injusticias sociales se convertiría más tarde en un sello distintivo de su papado. Después de completar su educación secundaria, Jorge siguió una carrera técnica. Se graduó como técnico químico y trabajó brevemente en un laboratorio. A pesar de su formación técnica, Jorge sentía una vocación diferente. A la edad de 21 años, decidió unirse a la Compañía de Jesús, comúnmente conocida como los jesuitas. Esta orden, conocida por su rigor intelectual y su compromiso con la justicia social, resonó profundamente con los valores de Jorge. Su decisión sorprendió a muchos que lo conocían como un joven con mentalidad técnica. Sin embargo, marcó el comienzo de un extraordinario viaje de fe y servicio. Entrar en el noviciado jesuita marcó un punto de inflexión en la vida de Jorge Bergoglio. Se embarcó en un riguroso curso de formación espiritual. Sus estudios lo llevaron a Chile, donde se sumergió en las enseñanzas y la espiritualidad jesuitas. Profundizó en filosofía, teología y humanidades. Perfeccionó sus habilidades en el discernimiento y la guía espiritual. Después de completar sus estudios, Jorge regresó a Argentina. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Como joven sacerdote, el padre Bergoglio abrazó el ideal jesuita de encontrar a Dios en todas las cosas. Sirvió en varias funciones dentro de la comunidad jesuita en Argentina. Enseñó en escuelas jesuitas, fue mentor de jóvenes jesuitas y ministró a los pobres y marginados en los barrios pobres de Buenos Aires. La profunda empatía del padre Bergoglio por los pobres y su compromiso con la justicia social fueron evidentes desde el comienzo de su sacerdocio. Creía en acompañar a los pobres y marginados en su camino. Abogó por sus derechos y dignidad. Desafió las estructuras sociales que perpetuaban la pobreza y la desigualdad. Sus experiencias en los barrios pobres de Buenos Aires moldearían profundamente su visión del mundo y su enfoque del ministerio pastoral. A medida que el padre Bergoglio progresaba en su vocación jesuita, se le confiaron roles de liderazgo cada vez más exigentes. Sirvió como superior provincial de los jesuitas en Argentina desde 1973 hasta 1979. Este puesto le exigió navegar las complejidades del liderazgo durante un periodo turbulento en la historia de Argentina. El país estaba lidiando con la inestabilidad política y la agitación social. La propia orden jesuita enfrentaba tensiones internas y presiones externas. A pesar de los desafíos, el padre Bergoglio lideró con sabiduría y compasión. Hizo hincapié en el diálogo y la reconciliación. Animó a sus compañeros jesuitas a permanecer arraigados en su compromiso con la justicia social. También enfrentó desafíos personales durante este tiempo. Fue removido de su cargo como superior provincial. Luego fue asignado a un rol menos prominente dentro de la comunidad jesuita. Este periodo de relativa oscuridad resultó ser un tiempo de profundo crecimiento espiritual para el padre Bergoglio. Aprendió la importancia de la humildad y la obediencia. Profundizó su compromiso de servir a los marginados. Desarrolló un estilo de vida sencillo, a menudo eligiendo vivir en alojamientos modestos y viajar en transporte público. Esta humildad y sencillez se convertirían más tarde en sellos distintivos de su papado. En 1992, la vida del padre Bergoglio dio otro giro significativo. Fue nombrado obispo titular de Auca y obispo auxiliar de Buenos Aires por el Papa Juan Pablo II. Este nombramiento marcó su entrada formal en la jerarquía de la Iglesia Católica. Abrazó su nuevo rol con la humildad y la dedicación que lo caracterizaban. Continuó viviendo sencillamente y priorizando las necesidades de los pobres y marginados. Como obispo, Bergoglio se hizo conocido por su sensibilidad pastoral y su compromiso con el diálogo interreligioso. Trabajó incansablemente para construir puentes entre diferentes comunidades en Buenos Aires.
también surgió como un defensor vocal de la justicia social. Se pronunció contra la pobreza, la corrupción y la explotación de los vulnerables. En 1998, el obispo Bergoglio fue nombrado arzobispo de Buenos Aires. Este puesto lo elevó al cargo eclesiástico más alto en la capital argentina. Continuó su trabajo de cuidado pastoral, alcance social y diálogo interreligioso con renovado vigor. Se convirtió en una figura querida en Buenos Aires, conocido por su humildad, su compasión y su inquebrantable compromiso con los pobres. En 2001, en reconocimiento a su servicio a la Iglesia, el Papa Juan Pablo II elevó al arzobispo Bergoglio al colegio cardenalicio. Sección 5. Una nueva era amanece. La elección del Papa Francisco. El año 2013 marcó un momento histórico para la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI, en una decisión sin precedentes, anunció su renuncia. Esta decisión allanó el camino para la elección de un nuevo Papa. El mundo observó con anticipación cómo el colegio cardenalicio se reunía en el Vaticano para elegir al sucesor de Benedicto. El 13 de marzo de 2013, salió humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina. Señalaba la elección de un nuevo papa. La multitud reunida en la plaza de San Pedro estalló en vítores cuando el cardenal Jean-Louis Tauran, el cardenal diácono principal, apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro. Pronunció las palabras que resonarían en todo el mundo: Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Les anuncio una gran alegría: tenemos papa. El nuevo papa, para sorpresa de muchos, fue el cardenal Jorge Mario Bergoglio de Buenos Aires. Eligió el nombre Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el amado santo del siglo XIII, conocido por su humildad, su pobreza y su amor por todas las criaturas. La elección del nombre fue un poderoso símbolo de las prioridades del nuevo pontífice. Señaló su intención de dirigir la Iglesia con sencillez, compasión y una profunda preocupación por los pobres y marginados. Desde el momento en que pisó el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco cautivó al mundo con su humildad, su calidez y su mensaje de misericordia y compasión. Rompió con la tradición al elegir vivir en la Casa Santa Marta, una casa de huéspedes del Vaticano, en lugar del opulento Palacio Apostólico. Evitó muchas de las trampas del cargo papal. Prefería interactuar con la gente de forma directa e informal. El Papa Francisco dejó en claro desde el principio de su pontificado que priorizaría las necesidades de los pobres, los marginados y los olvidados. Viajó a las periferias de la sociedad, tanto geográficamente como existencialmente. Visitó campos de refugiados en la isla griega de Lesbos. Lavó los pies de los presos en una cárcel romana. Abrazó a personas con discapacidades. Se acercó a aquellos que se sentían alejados de la Iglesia. El papado del Papa Francisco se caracterizó por un profundo compromiso con la justicia social. Se pronunció contra la desigualdad económica, la degradación ambiental y la difícil situación de los migrantes y refugiados. Desafió a los líderes mundiales a abordar las causas profundas de la pobreza y los conflictos. Pidió un mundo más justo y equitativo donde todas las personas pudieran vivir con dignidad y paz. El papado del Papa Francisco no solo estuvo marcado por su compasión y su compromiso con la justicia social. También se embarcó en un ambicioso programa de reformas dentro de la propia Iglesia Católica. Buscó modernizar las estructuras de la Iglesia y hacerla más acogedora, más transparente y más responsable. Una de las áreas clave de enfoque del Papa Francisco fue la reforma de la Curia. Simplificó la burocracia del Vaticano. Buscó mejorar la transparencia y la responsabilidad en las finanzas de la Iglesia. Estableció un nuevo dicasterio, o departamento del Vaticano, para promover el desarrollo humano integral, lo que refleja su creencia en la interconexión de los problemas sociales, económicos, ambientales y espirituales. El Papa Francisco también abordó el tema del abuso sexual clerical con una seriedad sin precedentes. Estableció la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Emitió un nuevo motu proprio, un documento papal, que facilitó la rendición de cuentas de los obispos por su manejo de los casos de abuso. Se disculpó por las fallas pasadas de la Iglesia al abordar este problema. Se comprometió a crear una cultura de protección dentro de la Iglesia. En sus últimos años, el Papa Francisco enfrentó crecientes problemas de salud. Le extirparon parte de un pulmón cuando era joven debido a una infección. Sufría de ciática, una condición dolorosa que afecta los nervios de la espalda y la pierna.
A pesar de estos desafíos, mantuvo una agenda exigente. Continuó viajando extensamente, se reunió con innumerables personas, inspiró a millones con su mensaje de esperanza y compasión. Sin embargo, a principios de 2025, la salud del Papa Francisco empeoró. Fue hospitalizado durante varias semanas con un grave episodio de neumonía. El mundo observó con preocupación mientras los médicos trabajaban para estabilizar su condición. Hubo momentos de gran incertidumbre cuando parecía que la vida del Papa pendía de un hilo. El Papa Francisco finalmente se recuperó de su enfermedad. Fue dado de alta del hospital con gran regocijo en todo el mundo. Sin embargo, era evidente que su salud era frágil. Continuó experimentando fatiga y dificultad para caminar. Se vio obligado a reducir sus apariciones públicas. A menudo parecía frágil. A pesar de estos desafíos, se mantuvo firme en su determinación de continuar su ministerio. El Papa Francisco murió pacíficamente el 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años. Su muerte marcó el final de un pontificado extraordinario que había tocado las vidas de millones en todo el mundo. Dejó un legado de humildad, compasión y un profundo compromiso con la justicia social. Sería recordado como un papa que acercó a la Iglesia a los pobres y marginados. También sería recordado como un reformador que buscó hacer que la Iglesia fuera más acogedora, transparente y responsable. La muerte del Papa Francisco fue recibida con una efusión de dolor por parte de personas de todas las religiones y orígenes. Los líderes mundiales rindieron homenaje a su legado de construcción de la paz y su defensa de los pobres. La gente común lloró la pérdida de un líder espiritual que los había inspirado con su humildad, su calidez y su mensaje de misericordia. El legado del Papa Francisco continuará moldeando la Iglesia Católica y el mundo durante muchos años. Su énfasis en la misericordia, la compasión y la justicia social ha desafiado a la Iglesia a estar a la altura de su mandato evangélico de cuidar a los pobres y marginados. Sus reformas han sentado las bases para una Iglesia más sinodal, una en la que todos los miembros tengan voz en la configuración de su futuro. Su ejemplo de humildad, sencillez y servicio continuará inspirando a personas de todas las religiones y orígenes durante generaciones venideras.